Proverbio 19:11. ¿Ya lo tenemos? Es un texto corto y ojalá usted, hermano, se lleve la carga de aprenderse este texto. Es un texto muy lindo. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Leámoslo otra vez. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En esta hora de la mañana vamos a hablar bajo el tema enfrentando la crítica. ¿Cómo es el tema? ¿Enfrentando qué? ¿A usted lo han criticado alguna vez? ¿Y usted ha criticado alguna vez? Muchas veces. Muchas veces. Todos los seres humanos caemos en esa tendencia de criticar. Ahora, hay críticas que son positivas, críticas negativas. Hay críticas que se le llaman críticas constructivas y hay críticas que se llaman también críticas destructivas. Lo cierto, hermanos, es que una de las condiciones más difíciles de soportar nosotros es cuando nos critican. No nos gusta, sea en alguno de los dos perfiles, sea que se diga que es en tono de crítica constructiva, o sea que se diga que es en el tono de crítica destructiva. No nos gusta, no somos amantes a la crítica. Ahora, hermanos, hay una tendencia que es muy típica de los seres humanos, y es la tendencia de dañarle la fiesta a otro. ¿Se ha visto que hay gente que es tremenda para dañarle la fiesta a otro? Que usted de pronto llega contento y feliz con su traje porque Dios le proveyó después de 5 años una camisa nueva, y llega usted contento allí con su camisa, con su traje bendecido, y el que le gusta dañarle la fiesta de inmediato dice: uy, hermano, usted parece una caja fuerte, nadie conoce la combinación, ese color no le sale con el pantalón, ese color no le sale con los zapatos, ese color no le sale con el tono de su piel. Pero el hermano venía feliz porque después de tanto tiempo venía estrenándose un trajecito. Algo que a veces a las mujeres les fascina es cuando la mujer está en gestación, que está en embarazo, y la mujer, pues lógicamente, como padres de familia, uno tiene un deseo, bien sea del varón o bien sea de la niña. Y a la dama le gusta cuando se le lleva el gusto en lo que ella quiere. Por ejemplo, si ella quiere una niña, sí, que de inmediato le digan: usted va a tener una niña, tiene esa forma, porque los que saben de bebés dicen que el estómago toma una forma, que si es redondo, que si es ovalado, y bueno, menos cuadrado sí no. Bueno, pero los que conocen del tema de bebés dicen que a simple vista, según la forma del estómago, así se conoce. Y entonces la dama que espera a la niña está contenta, y otras hermanas le dicen: sí, usted tiene la cara, el porte de su estómago es para niña. Pero el que le gusta dañarle la fiesta le dice: no, más bien bájese de esa nube, porque no, usted tiene pura cara de varón. Bueno, hoy día es más fácil comprobarlo porque existen ya las ecografías y desde muy temprano se conoce qué es el sexo. Tiene un margen de error muy poco. Es decir, que si dicen varón, el margen de error es muy poquito que sea hembra. Entonces, esa es la tendencia de nosotros los seres humanos, de dañarle la fiesta a otro, de aguarle, como dicen castizamente, de aguarle la fiesta a otro. Que si alguien compra algo y va contento, el otro le dice: uy, ¿cuánto le valió? No, me valió 80,000 pesos los zapatos. Uy, los robaron. Allí en la otra esquina está 40. Sí.
De inmediato, sí, de inmediato le dañan la fiesta, la persona disimula, pero luego apenas se va el otro da la vuelta a ver si es verdad. Y cuando se da cuenta que es verdad, sí, entonces la persona de inmediato se le daña ese momento de alegría. La crítica, hermanos, la crítica es un dardo mortal, es un dardo mortal que el diablo lanza para robarle la paz a la persona. Un dardo que el diablo lanza para robarle la paz a la persona. Si la persona no tiene la suficiente madurez para soportar la crítica, la persona puede enfrentar la crítica de 5 maneras negativas. La primera, levantando otra crítica también. Él me critica, pero él no se da cuenta que él tiene rabo de paja y él también es esto, y le saca un prontuario de cosas. Es una forma necia de enfrentar la crítica. Hay 5 maneras necias de enfrentar la crítica. Primero, levantándole una contracrítica, que es el ejemplo que yo le pongo, es una contracrítica. Alguien me critica y entonces la manera de yo defenderme es levantándole otra crítica peor. ¿Cierto? Hablando, eso es una contracrítica. La segunda manera es resistiéndonos. O sea, poniéndonos, como dicen los costeños, poniéndonos guapos. Que en la costa tiene una connotación diferente la palabra guapo. Aquí en el interior del país, usted está guapo, guapo es bonito, bien arreglado, bien atalajado. Pero en la costa usted se puso guapo, es que se puso bravo, se puso para los tiestos, para los golpes. Es la connotación. Fui a tomar un loro, una hermana que tenía un loro y me dice, cuidado pastor porque el loro es guapo. Sí hermana, el loro es lindo, está bonito. No, que es guapo. Sí hermana, está bonito. Y le voy a poner el dedo y me manda que mordisco. ¿Sí ve pastor que el loro es guapo? Venga hermana, guapo entonces ¿qué es? No, guapo es bravo, guapo es que muerde. Entonces la segunda manera necia de abordar la crítica es resistiéndonos, enojándonos. A algunos les pasa lo de ese personaje de estudios de Hollywood Marvel, ese personaje verde que se llama Hulk, que apenas se pone bravo, se pone verde, rasga la ropa, se crece, se pone grandísimo. Hay personas que le pasa así lo de Hulk. Apenas les critican de inmediato, estallan, se afloran, pasa lo de la crispeta. Sí. Y entonces se conoce el verdadero carácter de la persona cuando recibe una crítica. Esa es la segunda forma. La tercera forma necia es haciendo reclamos. Y yo diría que esa es la forma más necia que puede una persona tomar cuando recibe una crítica. Haciendo un reclamo. Hacer reclamos, amado hermano, no es sinónimo de madurez. Cuando una persona vaya a hacer reclamos de algo que realmente no le consta, porque la crítica se va diluyendo a través de las personas, es como el teléfono roto, se va diluyendo y finalmente llega distorsionado. ¿Se acuerdan que yo les contaba a ustedes de aquel hombre que le confió algo a la esposa por probarla? Y le dijo, mi amor, me pasó algo grave, fui a hacer mis necesidades al campo, mis necesidades fisiológicas, y resulta que salí poniendo un huevo. Puse un huevo. Y ella no lo creía, y dijo, sí, pero él le afirmó que había puesto un huevo. Eso pasó así, y luego otra vecina llegó y le dijo, vecina, ¿y qué hay de nuevo? No, pues de nuevo muchas cosas, entre eso le voy a contar un secreto, vecina, y fue que mi marido puso un huevo. ¿Cómo? Es increíble, los hombres no ponen huevos. Pero eso me dijo y me afirmó que había puesto un huevo. A su vez, esa se fue para otra casa y luego ya contó que había puesto otro huevo. Finalmente, el domingo en la misa, el párroco no hacía sino mirar a ese hombre, el hombre del huevo. Y él dando su homilía y no le quitaba la mirada al hombre del huevo. Y mire al hombre del huevo. Y él seguía dando su homilía, pero un sentido de curiosidad lo enviaba siempre al hombre del huevo. Cuando ya terminó la misa, el párroco fue y lo saludó y tuvo las palabras en la boca, pero se contuvo. No le preguntó nada.
Siguió saludando a la gente y cuando ya todos salieron y aquel hombre iba ya escondiendo en la esquina, le dio un grito: ¡Hey, señor! ¡Hey, sí, usted! Espéreme un momento. Y fue el párroco corriendo y le dijo: venga, tengo una pregunta, me da pena hacérsela, pero es que yo tengo que salir de esta duda. ¿Es verdad que usted esa semana puso 24 huevos? 2 docenas, mire dónde iba el cuento ya, en 2 docenas de huevos. Así es la crítica. Hacer reclamo de una crítica es algo totalmente necio, porque esa información se pudo haber distorsionado muchísimo. Y lo que llegó a sus oídos ya puede ser algo supremamente incrementado. Algo que está totalmente salido de la palabra inicial. No sé si usted va anotando, hermano, las 5 maneras necias de abordar una crítica. A ver, ¿quién me las dice? Si la van anotando, ¿quién me las puede decir? Resistiéndola, que es volviéndonos bravos. Sí, esa es una. ¿Quién más? Levantando otra crítica, la contracrítica. Y la tercera es haciendo reclamos. La cuarta, marginando a la persona que habló eso, marginándola. O sea, no voy a volver a hablarle, no lo voy a volver a saludar. No quiero seguir la amistad con esa persona, porque yo lo consideraba como mi amigo, pero mire con las que fue a salir. Entonces, la cuarta manera necia de nosotros enfrentar una crítica es marginando la fuente de donde salió eso. Marginando la fuente, o sea, de aquí en adelante cero amistad. No lo quiero ver, no lo quiero hablar, no quiero nada con esa persona. La quinta, hermanos, la quinta es peleando. La quinta es irse a los golpes, ya pasar de lo verbal a lo físico. Esa es la quinta manera. Se han conocido muchas personas que han matado a otro por el rumor de una crítica. Hay muchas personas en las cárceles porque sencillamente no tuvieron el carácter de soportar una crítica. Se fueron a los golpes y se fueron a agresiones vitales, agresiones de vida. Entonces mire cómo hay 5 maneras, y todas estas maneras son maneras necias de cómo yo voy a abordar la crítica. No es fácil, amado hermano, soportar la crítica, porque vuelvo a repetirle las frases iniciales. La crítica es un dardo del diablo que nos roba la paz. Ahora, yo quiero decirle que también hay puntos positivos dentro de la crítica, no todo es malo. Hay puntos positivos. Uno de esos, un punto positivo, apunte eso, hermano, un punto positivo de la crítica es que nos hace aterrizar y nos hace entender que no somos perfectos. Para mí eso es positivo, hermano. Para mí eso es muy positivo, que alguien me diga: pastor, faltó tal cosa en su prédica, o el dato que usted dio estaba corrido de fecha. Conmigo lo han hecho. Y cuando yo argumento con datos, fechas, nombres, sitios, lugares, yo me expongo mucho a eso, a que continuamente alguien me diga: la fecha no era esa, era otra. El nombre de la persona sí era ese, pero le faltó el segundo apellido. Todo eso lo han hecho. Todo eso lo han hecho. Hace tiempo prediqué acerca del Salmo 73 y yo decía: mire a David cómo estaba. Mire, David estaba prácticamente descarriado porque se fijó en la abundancia de los malos, y cómo David estaba así. Y luego que salí, nos saludamos y llegó un anciano y me puso la mano en el hombro y dijo: hermano, esa palabra estuvo de mucha bendición, pero el que escribió el Salmo no fue David, era Asaf. Era otro. Mire cómo yo le estaba dando garrote al pobre David, él con las orejas coloradas allá en el otro lado, en la vida eterna, con las orejas coloradas, y yo dándole garrote, y resulta que no había sido él. Había sido otro hombre, escritor, que se llamaba Asaf. Y entonces continuamente, imagínense, ¿y qué tal yo desde acá dándole, peleando y discutiendo porque alguien me corrige? Entonces,
Algo positivo que tienen las críticas es que me hace entender que yo no soy perfecto, que yo no me las sé todas. Pero eso muchas veces no es fácil de entender. Muchas veces, hermanos, eso no es fácil de entender, de que nosotros somos limitados y de que a nosotros se nos, voy a decirlo de una manera coloquial, se nos mojan los papeles en muchas ocasiones. En la Biblia hay personajes que se le mojaron los papeles o que le salieron las cosas mal en determinado momento. Y nosotros los que predicamos muchas veces nos volvemos críticos de esos errores también. Entonces, si alguien dice a mí no me gusta la crítica, pero si es predicador, si se para delante de alguien a predicar, de cierta manera critica, porque está hablando del punto negativo de alguien que existió y que quedó escrito ahí en la Biblia. ¿Sí me hago entender? Puntos positivos dentro de la crítica, hermano. Nos muestra, nos aclara que somos cartas leídas delante de la gente. Nos muestra que somos cartas leídas delante de la gente. Muchas veces la crítica, es un brote de envidia. Aunque no todas las veces la gente critica de forma negativa. Hay ocasiones que vienen críticas que realmente nos van a ayudar a superarnos a nosotros. Si a mí no me hubieran criticado la primer predicación, nunca hubiera tratado de superarme en ella. Pero como me criticaron mis primeras 10 predicaciones, entonces dije, trataré de dar un mejor servicio. Trataré de esforzarme por dar lo mejor. Porque siempre me criticaba, especialmente mi hermano mayor, me decía, pero bueno, la primera vez sí me dijo de una forma dura, me dijo, usted es mucho tonto, ¿cómo se le ocurre salir con eso? Eso no es prédica, la gente quedó sin la prédica. Ya le he contado muchas veces a ustedes lo que yo hice esa primera predicación. Pero continuamente mi hermano me decía, le faltó que le hubiese añadido tal cosa, que le hubiese metido otra, porque ya él había sido líder antiguo y entonces me iba corrigiendo. Y otro hermano también, siempre que yo me paraba a predicar, yo lo veía que alistaba un cuaderno y una hoja, y cuando yo terminaba, yo veía que ya el lápiz iba ya en los últimos renglones. Ya el lápiz iba así, ya apuntando los últimos renglones, y yo allá decía, Dios mío, ¿qué me va a decir este hermano? Cuando salía me sacaba para afuera, decía, venga hermano, venga, le corrijo aquí todas estas cositas. Dijo 88 veces gloria a Dios. Comenzó a contar una anécdota y no lo terminó. Dijo una cita y la cita estaba mal. Y empezaba, hermano, empezaba. Pero esa crítica, hermano, me ayudó a darme cuenta que soy leído por otros, que otros me están examinando minuciosamente, que aunque yo piense que estoy solo y que nadie se interesa en mí, la gente está poniendo su mirada en mí y está notando cosas buenas y cosas malas de mí. Entonces esto hace que la crítica tome un punto positivo para nosotros también. Hay algo que es muy difícil de aceptar, hermanos. La ciencia psicológica dice que la palabra más difícil del ser humano pronunciar, hermano, yo estoy de acuerdo con ese dictamen, con ese diagnóstico, es yo lo hice. Es la palabra más difícil que el hombre pronuncie por sí mismo. Yo lo hice. Sí, yo cometí el error. Sí, yo lo hice. Sí, yo fui el que llamé. Yo fui el que comencé. Yo fui el que dije. Decir yo lo hice es lo más difícil de pronunciar nosotros. Adán no dijo, Señor, yo lo hice, sino fue la mujer, y la mujer fue la culebra.
Caín tampoco reconoce ni dice, si yo maté a mi hermano, sino yo no sé para dónde agarró él, yo no soy la niñera de mi hermano. Entonces la crítica nos lleva a esto, hermano, nos lleva a reconocer nuestras fallas, nos lleva a reconocer nuestros errores y nos lleva a andar mejor para que no nos vuelvan a criticar. Nos llevan a andar mejor para que no lo vuelvan a decir. Ahora yo quiero decirle, hermanos, si a usted lo critican y no es cierto, no se enoje. No se enoje. Porque la Biblia dice que bienaventurados sois cuando hablen y digan todo tipo de mal contra vosotros, mintiendo. Alégrese, amado hermano. Gócese. Cuando usted le estén criticando, pero eso no sea cierto. Usted no sabe las bendiciones espirituales que se está ganando. Unas bendiciones maravillosas. Dice, bienaventurados sois. Y la palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Pero a veces hacemos lo contrario, doblemente bravo. ¿No entendemos el significado de la Biblia? Nos ponemos doblemente bravos en vez de ponernos doblemente feliz como manda la Biblia. Hermano, esas son las paradojas que tiene la Biblia. La Biblia tiene muchas paradojas. Y una paradoja es algo que contradice lo que el significado real quiere decir. Por ejemplo, el que pierda la vida por mí, la hallará. Para mí, el morir es Cristo y vivir es ganancia. Eso se llaman paradojas, hermano. Y una de las paradojas en la Biblia es que si te critican y si te murmuran, debemos ponernos doblemente felices. Bienaventurados somos, o sea, alcanzamos grandes bendiciones si eso que están diciendo no es verdad. Si eso que están diciendo es mentira, la bendición es para usted, pero para el otro es maldición, porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso usted no, hermano, por eso usted no se preocupe en maldecir al que habla mal de usted. No se preocupe por orar y decirle, Señor, mira a fulano de tal, mándale 7 rayos. No se preocupe por eso. No se preocupe por orar por el que está hablando mal de usted, porque el Señor es quien hará el trabajo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hay muchos testimonios de personas que llegaron a ofender o amenazar a cristianos, pero eso que les estaban deseando fue lo que finalmente les cayó a ellos encima. Entonces no vale la pena como humanos tratar de defendernos, tratar de limpiarnos, cuando el que nos lava, cuando el que nos limpia, cuando el que nos defiende es el Dios de los cielos. Él obrará con limpia justicia. Porque tenga cuidado al momento de usted tratar de defenderse. Porque la carta a los Romanos dice que donde está la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios lo va a defender a usted, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a cuidar hasta cuando usted empieza a encolerizarse. En el momento en que usted empieza a encolerizarse y a transformarse y a llenarse de ira, hasta ahí lo va a acompañar Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta ese momento en que usted dejó que su ira aflorara, hasta ahí Dios lo va a respaldar. De ahí en adelante usted obrará en la carne. Obrará por la cuenta humana, obrará de forma carnal. Y ese obrar es el que va a destruir. Es el que le va a dejar un enemigo. Es el que quizás lo va a mandar a la cárcel. El que va a incrementar el problema. Eso va a pasar ahí. Hay 2 cuestiones, amado hermano. ¿Por qué nos duele tanto que nos critiquen? ¿Por qué nos duele tanto que nos critiquen? Hay algo que se llama concepto.
Uno es el autoconcepto y el otro es el heteroconcepto. Autoconcepto es lo que yo pienso de mí mismo, heteroconcepto es lo que los demás piensen de mí. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué nos duele que nos critiquen? Porque nuestro autoconcepto es muy grande, es muy elevado, nos creemos la última Coca-Cola del desierto, nos creemos la octava maravilla del mundo moderno, nos creemos insuperables y entonces por esa razón nos duele tanto cuando alguien nos muestra los lunares de la vida. Cuando alguien nos muestra los lunares de la vida, de inmediato, hermano, nuestro autoconcepto es herido. Pero una cosa es lo que usted piensa de sí y otra cosa es lo que los demás están viendo de mí. Hace poco murió en la cárcel de Valledupar, murió un hombre que se llamaba Luis Alfredo Garavito. No sé si lo han escuchado ustedes. Le llamaban el monstruo de Génova, el asesino en serie más grande que ha tenido Colombia. Creo que fue como 173 niños raptados, violados y desmembrados por ese hombre. Le dieron una cadena perpetua. Hace poco murió, ya en la cárcel, enfermo de cáncer. Pero este hombre, en las entrevistas que le hacían, porque fueron muchos noticieros que iban a entrevistarlo y se volvió tan famoso que las últimas entrevistas que les hizo a canales de televisión internacionales como Reuters y CNN, que son canales internacionales, llegó a cobrar la suma de 40 millones para relatar todo lo que fue esos momentos donde hacía tanto daño a la población infantil. Pero este hombre tenía un autoconcepto tan grande dentro de él, que le estaban haciendo unas pruebas psicológicas para dictaminar en qué rango tenía la conciencia este hombre frente a la muerte en serie de tantos niños, cerca de 200 niños. Y entonces llevaron un grupo de personal de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, sociólogos, y llevaron una cantidad, un equipo de personas, y él tenía sección con uno, salía ese, dejaban 20 minutos, luego entraba el otro, y todos llevaban un serial de preguntas, y todos querían ver en qué grado de activación tenía la conciencia él. Pero saben que salió un psiquiatra salió y le dijo al grupo: eso es trabajo perdido lo que estamos haciendo con él. Es trabajo perdido. Porque el diagnóstico que dio él dice este psiquiatra, el diagnóstico que yo doy, mi diagnóstico, mi manera de yo ver la conciencia de Luis Alfredo Garavito es que este hombre, la conciencia de él es la misma conciencia que alguien tiene cuando pela una mandarina. Imagínese qué cargo de conciencia le da a usted pelar una mandarina. Dijo: así es el cargo de conciencia que él siente frente a todo lo que hizo. O sea, él dice que lo hizo por impulsos de la carne, por impulsos de la juventud, pero que nunca sintió el deseo de pedirle perdón a las familias. Él decía: al único que le pido perdón es a Dios. Pero hay algo, hermanos, hay algo que es muy necesario para nosotros aprender a confrontar problemas. Se llama resarcir el problema. Una cosa es yo pedir perdón, pero otra cosa es decir: arreglo lo que dañé. Eso es fuente de arreglo. Una cosa es reconocer y otra cosa es remediar. Como alguien que en una ocasión me llegó un señor de una cantina, de un estanco, me preguntó: ¿usted es el pastor de la iglesia del Movimiento Misionero? Le dije: sí, soy el pastor de la iglesia Movimiento Misionero.
en su iglesia se congrega un señor y me dio el nombre y los apellidos. Sí, allá se congrega él. Pastor, yo quiero que me ayude, porque es que este señor era un cliente fijo mío. Pero luego entró al evangelio, se congrega en su iglesia, dejó una cuenta pendiente de 400,000 pesos y dice que no me la va a pagar porque eso era en la vida vieja y ahora tiene una vida nueva. Se vuelven sabios los hermanos. Se llenan de sabiduría en un momento de esos. Hermano, y usted viera la resistencia que tenía esa persona para aceptar que debía pagar los 400,000 pesos de licor que se había ingerido. Pastor, pero usted ¿cómo apoya a un impío de esos? ¿Cómo se pone del lado del impío ese en vez de ponerse de mi lado, pastor? Yo le decía, hermano, los problemas no hay que solamente confesarlos, sino tratar de arreglarlos, resarcir el problema. Si Cristo le dio una vida nueva, entonces aquello viejo también tiene que ir saldado también. Ahora algunos dicen, no fue que Cristo pagó mi deuda. Pagó la deuda espiritual, la deuda que usted tenía en el cielo. Pero la deuda monetaria la tenemos que seguir pagando nosotros, con el trabajo, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos suple. Levante su mano y adore al que vive. El Salmo 19:12 tiene una verdad muy escalofriante. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. Hay una verdad que concuerda con lo que han dicho los psicólogos, que la frase más difícil para el ser humano pronunciar es yo lo hice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A alguien le dice uno, oiga, usted sí es terco. Y no la cree. No, yo no soy terco. No soy terco, el terco es usted. Hay una fábula de cuando el Rey León puso en la cárcel al tigre. ¿Se lo han escuchado? Una vez el Rey León puso en la cárcel al tigre porque el tigre se puso a discutir con un burro. El burro decía que el pasto era azul y el tigre decía que el pasto era verde. Y discutieron y ese problema se fue remitiendo de animal en animal hasta que ninguno le dio la razón y entonces lo remitieron al Rey León. Y el Rey León entonces empezó a escucharlos y de inmediato mandó a encarcelar 3 años al tigre porque decía que el pasto era verde. 3 años. A los 3 años sale el tigre y el tigre estaba muy indignado, muy enfadado. Y antes de irse le dijo, Rey León, pero para usted, dígame para usted, ¿de qué color es el pasto? Y el Rey León dijo, el pasto es verde. ¿Cómo así? ¿Usted sabía que el pasto era verde? ¿Por qué me puso en la cárcel 3 años por yo decir que el pasto era verde? Dijo, no, es que no lo puse en la cárcel por decir que el pasto era verde, sino por discutir con el burro y venir y hacerme perder el tiempo peleando con el burro. El burro jamás dejará de ser burro. A veces, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. No queremos reconocer los errores y alguien nos dice una crítica de forma positiva, pero queremos seguir por el mismo camino de la necedad. No lo recibimos, a veces no recibimos esa crítica como algo bueno, sino que de inmediato decimos, el Señor te reprenda, diablo mentiroso, instrumento de Satanás. Sí, hasta satanizamos al que viene a decirnos eso. O satanizamos, lo mandamos para el sótano del infierno, o sea, más abajo todavía del propio infierno.
¿quién podrá entender sus propios errores?, dijo el salmista. Por eso, como no los entendemos nosotros, por eso Dios permite que alguien venga y nos critique, que alguien venga y nos abra los ojos. Entonces podríamos decir que en ocasiones debemos dar gracias porque alguien vino y me dijo en lo que yo estaba mal o lo que yo tenía mal. Hermano, yo agradezco cuando alguien me dice: pastor, límpiese el ojo, límpiese bien la nariz. Yo le contaba a ustedes que hace tiempo, en una tierra fría, un hermano que tenía un bigote grande, parecía Stanley el ruso, un bigote grande, bien peinadito, bien arreglado, pero andaba saludando al uno y al otro y se le había salido un hidráulico y lo tenía atravesado en el bigote. Y toda la gente lo saludaba y apenas lo saludaba y él daba la vuelta a saludar a los otros, todos se reían. Pero cuando me saluda, lo observé, lo abracé y conforme lo abrazo le digo: límpiese el bigote, hermano. Y él voltea un poquito ¿qué tengo? Le dije: un moco. Ahí abrazado sacó el pañuelo. ¿Sabe, hermano, que esas son cosas que no son para ofensa ni para golpe, sino para la ayuda de otra persona? Uno agradece eso. Que el varón tenga el broche del pantalón abierto. Y hay personas que les da temor, les da pena, les da vergüenza decirle a otro varón: súbase el broche del pantalón. Conmigo lo han hecho y yo lo he hecho con otros y yo lo agradezco. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el autoconcepto es lo que nos lleva a veces a enojarnos cuando nos critican. En vez de sentarnos nosotros a pensar: ¿será que tiene razón o será que no? ¿Será que esa crítica tiene algo de verdad? Usted debería evaluar la crítica cuando llegue, evaluarla. Y si algo tiene de razón, pues ponga en práctica su aprendizaje, su autoaprendizaje, y diga: voy a tratar de mejorar, ¿verdad?, en eso. Voy a tratar de mejorar en eso. No se deprima, porque a veces cuando la crítica es verdadera, algunas personas se deprimen. Ahora no vuelvo a predicar jamás en la vida. Ahora no vuelvo a hacer eso nunca. No, amado hermano, no se deprima. No se deprima, porque la crítica, si usted la enfoca bien, esa crítica lo va a ayudar a superarse. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Y a su nombre. Hay una historia en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Quiero que nos traslademos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Capítulo 7, versículo 59 de Hechos de los Apóstoles. Dice de la siguiente manera: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Es la historia de un joven de 27 años. La historia dice que Esteban tenía 27 años cuando él murió. Un joven que se había dispuesto a servir en un comedor comunitario que tenían los discípulos del primer siglo. Había una necesidad. La necesidad era: ¿quién va a servir a las mesas de las viudas? ¿Quién nos va a ayudar a hacer el sancocho diario? Esteban dice que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, que era respaldado con señales, con milagros y con prodigios.
O sea, era una calidad de creyente. Tanto que él ni siquiera se ofreció para el trabajo. Él no se ofreció, sino que necesitaban a gente de buen testimonio, a personas pacientes, personas amorosas. Y dice la Biblia que la iglesia en común dijo, el hermano Esteban. Todos votaron por el hermano Esteban, porque era una calidad de cristiano, calidad de creyente. Alguien decía en una ocasión, pastor, ¿por qué será que las personas buenas no duran? Bueno, el hermano Esteban se murió a los 27 años. Este Esteban, dice la escritura que dio un sermón, dio un recorrido desde el Génesis hasta el tiempo de él, un sermón muy exacto, y les demostró a los judíos que ellos habían matado al Hijo de Dios. Dice la Biblia que lo llevaron para darle la pena capital, que era el apedreamiento. Esa era la pena capital de los judíos, apedreamiento. Lo sacaron afuera y empezaron a tirarle piedras. La historia dice, algunos historiadores del primer siglo dicen que la manera de apedrear a alguien, los judíos, era que a las afueras de las ciudades hacían un hoyo y lo que quedaba afuera era la cabeza. Por esta razón los apedreamientos eran muy ligeros, porque lo que le tiraban era a la cabeza. Tremendo, ¿cierto, hermano? Y entonces lo sacaron, lo lanzan al hoyo, según la historia cuenta, y empiezan a tirarle piedras. Ahora, hermano, yo comparo las críticas como las piedras que nos tiran a nosotros también. Dígale al hermano que tiene a su lado, la crítica es una piedra que le van a tirar en la cabeza. La crítica es una piedra que le van a tirar en la cabeza. Pero mire, yo lo que quiero, hermanos, es que nosotros miremos cómo se comportaba Esteban con las piedras que le caían en la cabeza. ¿Cómo se comportó Esteban con las piedras que le caían a él? Dice la Biblia que mientras apedreaban a Esteban, él invocaba el nombre del Señor Jesús, invocaba a Dios. Esteban vivía en una esfera tan espiritual, tan lleno del Espíritu Santo, que las piedras no rompían esa comunión con Cristo. No lograron romper esa comunión con Dios. Las piedras caían, pero él seguía alabando e invocando el nombre de Dios. Uno no puede permitir que la crítica rompa con la búsqueda de Dios. Uno no puede permitir que la crítica nos aparte del amor de Dios. Uno no puede permitir que la crítica nos aparte de la amistad de otro. Hay amistades de años, amistades de crianza que se rompen por una crítica mal tomada. Se rompe. Pero Esteban no permitió que su comunión con Dios fuera roto por las piedras que le venían cayendo. Él seguía invocando y exaltando el nombre de Dios. Oiga esto. Luego decía, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué Esteban levantó la voz? ¿Por qué dio un grito? ¿Sabe? Porque Esteban quería dar a conocer que el corazón de él no estaba lleno de amargura, aun cuando le caían piedras de arroba sobre la cabeza. Él quería darles a entender que el corazón de él no estaba cargado de odio.
Él quería darles a entender que los seguía amando aun cuando las piedras rompían su cráneo. Ame al que lo critica. Amado hermano, una de las mejores maneras de vengarse una persona madura, la mejor manera de tomar venganza sobre alguien que le hizo mal es hacerle un favor. Y no hay nada que le irrite, que le duela más al enemigo de uno que no encontrar a quien le haga el favor sino uno mismo. Si usted quiere vengarse de alguien, pídale a Dios que le dé la oportunidad de hacerle un favor a esta persona. Que ojalá, hermano, usted cuando le ore y le pida a Dios, dígale: Señor, ciérrale todas las puertas, y que la única salida, el único escape sea yo. Que la única persona que pueda hacerle un favor sea yo. Y esa es la manera la mejor forma de uno vengarse, haciéndole ese favor con alegría. ¿Sabe qué dice? Dice la carta a los romanos: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Oiga esto, oiga la frase con que dice el escritor: porque brasas de fuego le va a amontonar sobre la cabeza. Es decir, usted lo va a hacer poner rojo, lo va a hacer poner colorado, le va a hacer dar vergüenza, le va a hacer dar pena. Y entonces esa persona que le ha hecho tanto mal y que lo ha criticado y que le ha hecho tanto mal, va a decir: este hombre o esta mujer realmente tiene a Dios en el corazón. Tan mal que lo he tratado, tanto que he hecho para moverlo, para sacarlo, para quitarle el puesto, para sacarlo, tanto mal que le he hecho, y mire cómo me está haciendo favores. La determinación de esa persona, la determinación es: no lo vuelvo a molestar más. Y es más, muchas veces la persona cae en cuenta y por último termina diciendo: oiga, ¿me perdona lo que le he hecho? ¿Me perdona la manera en que yo le he hablado? Perdóneme y volvamos a ser amigos. ¿Cuántos se gozan, hermano? Hay unas claves, hermano, y yo quiero a manera breve darles a ustedes aquellas claves. ¿Cómo nosotros superar el efecto de la crítica? ¿Cómo superar el efecto de la crítica? Miremos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel 17, 26. Primero de Samuel 17, 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Mira, hermano, encontramos a un joven de 16 años que quería enfrentarse contra un gigante experimentado en guerra. Se llamaba David, el joven, y el gigante Goliat. Dice la Biblia que cuando él llegó,
los hermanos empezaron a regañarlo, más cuando David empezó a decir: ¿por qué no probar enfrentarnos? Vamos a probar enfrentarnos, voy a probar. Dice que empezó a criticarlo. Usted vino solo para verse la película de la guerra. Empezaron a criticar a David, pero David dijo: solamente estoy hablando, tranquilo, solamente hablo. Pero luego se fue y preguntó a otro y siguió avanzando, hasta que las palabras de David llegaron al rey. David soportó la crítica de sus hermanos. Los hermanos lo regañaron: ¿con quién dejó las poquitas ovejas en el desierto? Usted debe estar allá en la casa, no aquí en una batalla. Esto es para mero macho, dijo el mexicano. Pero David no se dejó afectar por esas palabras. David continuó su propósito, su proyecto. Amado hermano, no se deje afectar por las palabras. Siga su camino. Siga su camino. Deje que las palabras pasen por encima de usted. Si la crítica es destructiva, si la crítica no le aporta nada a usted, deje que la crítica le pase por encima. Lo dejará peinado un poquito, pero no importa. Deje que la crítica pase. David dejó que la crítica pasara y continuó. Dice que siguió preguntándole a la gente cuál era la recompensa para el que venciera. Ahora, hay un hombre que se llamaba Saúl, y dice la Biblia que cuando Saúl fue llamado por Dios, Saúl en ese momento, en esa etapa de la vida, Saúl era un hombre sencillo y humilde. Y dice la Biblia que cuando lo fueron a coronar, Saúl se escondió, se metió entre las enfalmas. Dice que se metió en el bagaje, o sea, donde guardaban los aperos, las enfalmas, donde guardaban armaduras. Él se escondió allá. Y dice que lo encontraron y llevaron a Saúl delante del pueblo y empezaron a ungirlo como rey. Pero mientras lo ungían como rey, dice que unos hombres perversos estaban hablando y diciendo: ¿qué nos va a salvar ese hombre, ese campesino? ¿Qué nos va a salvar? Dice la Biblia que Saúl escuchaba, pero Saúl hizo algo que es lo que usted y yo debemos hacer muchas veces ante la crítica: disimuló. Saúl disimuló. Hermanos, en días anteriores, la ciencia neurológica de una de las universidades más famosas de Estados Unidos encontraron algo espectacular, un descubrimiento supremamente poderoso. Y es que encuentran que nosotros, los seres humanos, en nuestro cerebro tenemos neuronas espejo. Neuronas espejo. Neuronas espejo quiere decir que es casi imposible evitar lo que estamos mirando, la reacción de lo que estamos viendo. Usted ve algo que le da fastidio, que le da asco, y de inmediato su mirada, sus pupilas se dilatan, su rostro cambia, la expresión de su boca, sus ojos, sus orejas, todo cambia. Le llaman neuronas espejo porque esas neuronas son las que hacen que reflejemos lo que estamos sintiendo. Entonces dice que Saúl escuchó que la gente hablaba: ese granjero, ese campesino, ¿qué nos va a librar? Dice que él escuchó, pero disimuló. Formas de evitar que la crítica nos dañen: disimule. Haga de cuenta que no ha escuchado, haga de cuenta que eso no era con usted. Haga de cuenta, yo hago de cuenta que ese era otro Fernando Rodríguez por allá lejos. ¿Sí? Luego miramos que otra de las maneras, hermano, es llenarse de paciencia. Llénese de paciencia. ¿Sabe, hermano, que encontré en estos días anteriores estudiando esa palabra paciencia? Encontré un dato curioso, y es que en el original griego en que se escribe paciencia en la Biblia se pronuncia hupomone, así, hupomone. Y cuando yo dije, bueno, hupomone, le dije: Señor, entonces hágame hupomonoso. Hupomone quiere decir algo que ablanda, algo que suaviza.
da una idea de la mantequilla que suaviza la masa. Los antiguos ganaderos utilizaban la mantequilla para ablandar los rejos, esos lazos que hacen de piel de animal, de cuero. Y paciencia, la raíz de paciencia lo arroja uno a la mantequilla. O sea que la paciencia ablanda los momentos tensos. La mantequilla va a ablandar los momentos fuertes. Esos momentos de tensión, si usted es paciente, ese momento va a declinar, va a ablandarse. Entonces, una de las maneras de nosotros aprender a soportar la crítica es paciencia. Tenga paciencia. No se desborde en las aguas de la ira. Porque el que fácilmente se aira cometerá locuras, dice la palabra de Dios. El que fácilmente se aira comete ¿qué? Locuras. Yo vi a un hermano que fuimos en una ocasión a una reunión de Junta de Acción Comunal. Él llevaba el nieto como de algunos 8 años. Y entonces estábamos hablando con el hermano cuando llegó el nieto llorando. Y entonces le dijo, ¿qué le pasó? Y dijo, ay, nombró a un señor, dijo, el niño de fulano de tal me pegó. ¿Cómo así que el niño le pegó si ellos son más grandes que usted? Seguimos hablando cuando de pronto iba pasando el niño de ese señor. Iba pasando por el medio y llegó el hermano, sacó así un poco el dedo y le hizo así tan duro en la cabeza y el niño dio el grito. Ay, ¿usted por qué me pega? ¿Por qué me pega? Porque usted le pegó a mi nieto. Dijo, no fui yo, fue mi hermano. Se ganó el cocotazo el niño. Ay, ahí sí el hermano, ay hijo, qué pena. Sacó el pañuelo y le sobaba, pero ya qué. Le sonó clarito, hermano, porque él sacó así el dedo y le hizo así de derecho hacia abajo. Es que usted le pegó a mi nieto, ¿no? No fui yo, fue mi hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que fácilmente se aira comete locuras. Entonces, amados hermanos, úntese de la mantequilla de la paciencia. Úntese de la mantequilla de la paciencia. Usted dirá, pastor, pero es que siempre es la misma persona, no importa. Úntese de la mantequilla de la paciencia. Para terminar, leamos San Mateo 5:44. Ya para terminar, amado hermano. San Mateo 5:44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Eso es lo más duro del Nuevo Testamento. Lo más difícil del Nuevo Testamento. A mí me preguntan, ¿para usted qué es más difícil, el Antiguo Testamento o el Nuevo? No, para mí es más difícil de cumplir el Nuevo. Es más difícil, mucho más difícil. Porque en el Antiguo Testamento era dicho ojo por ojo y diente por diente, y eso es lo que le gusta a esta carne. Vengarse, darse golpes, darse puños, revolcarse, darse estillazos. Eso es lo que le gusta a este cuerpo, a esta carne. Pero el Nuevo Testamento nos pone una meta muy alta, hermano, muy alta. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué más dice? Bendecid a los que maldicen. Bendecid y haced bien a los que los aborrecen. Orad a los que os ultrajan y persiguen. Hermano, ese es un estándar muy alto de cumplir. Pero en Cristo lo podemos lograr. Si Cristo está en usted, usted lo logrará. Si el Señor está ya en su corazón, usted lo logrará. Y cuando usted lo logre, va a notar que ese momento de crítica va a mermar, porque ese momento de crítica que usted recibe continuamente es un pequeño molde para que su corazón y su vida aprenda a confiar en Dios. Vamos a estar puestos en pie. Estemos puestos en pie y levantemos nuestras manos.